Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Nadia Beltrán, licenciada en Psicología, y el día de hoy vamos a seguir con el tema de la sexualidad con las personas con necesidades educativas especiales. Específicamente, ahora sí, hablando de cómo es la educación sexual para estas personas. Las personas con necesidades educativas especiales o NEE presentan las mismas necesidades sexuales que cualquier persona. Esta afirmación puede ser interpretada de diferentes modos porque en ocasiones se les considera eternamente niños que no desarrollan esta necesidad sexual y en otras también se les otorga como un exagerado impulso sexual. Entonces, es muy útil que entendamos la diferencia básica entre las personas con necesidades educativas especiales y las que se encuentran dentro de la norma. Y esto radica en la dificultad de interpretación y el control de las respuestas a los estímulos sexuales. Entonces, es muy necesario que eduquemos a esta población para que puedan desarrollar las habilidades que les permitan desenvolverse lo mejor posible o vaya, que se puedan adaptar a su medio. Como habíamos hablado, la sexualidad tiene diferentes factores o se compone de ellos, ¿no? Entonces, se considera que la educación en materia de sexualidad también ayuda a las personas con necesidades educativas especiales a asumir la responsabilidad de sus actos, fomentando en ellos la madurez, es decir, que se puedan sentir mejor consigo mismos, rompiendo con los mitos que la sociedad ha creado alrededor de ellos y disfrutando de ser amados. Pero debemos considerar que por lo menos aquí en México hay muy poca información respecto a este tema, porque ya de por sí el tocar el tema de la sexualidad en los jóvenes es algo que en los últimos años se viene consolidando. Y en el caso de las personas con necesidades educativas especiales, tiende a verse como algo innecesario. No obstante, sí hay algunas instituciones, tanto gubernamentales como privadas, que empiezan a interesarse por esta temática. Por ejemplo, la CONFE, que ha promovido la creación de un comité sociosexual que lucha por defender varios aspectos relacionados de la educación sexual con estas personas, poniendo énfasis sobre todo en proteger el derecho a la persona con discapacidad mental a ser preparada como un adulto responsable en todo sentido, a ser protegida también del abuso sexual, a recibir la oportunidad de expresar sus impulsos sexuales de igual manera que lo hace cualquier persona, a que su cuerpo no sea maltratado y a recibir una educación sociosexual brindada por sus padres y por profesores. Entonces, tanto el sexólogo como el psicólogo van a jugar un papel importante, porque aunque el primero tenga mayor conocimiento teórico sobre el área, va a ser el psicólogo el que pueda extrapolar las técnicas y la teoría propias de la psicología, con la finalidad de que la persona con necesidades especiales, el individuo vaya, alcance un equilibrio emocional, se relacione de manera positiva con el otro y que tenga una sexualidad plena. Aunado a esto, van a desarrollar estrategias y habilidades en las personas que se encuentran en constante relación con el adulto que presenta necesidades educativas especiales, para que así esto sea una ayuda más en el proceso. Ahora, vamos a entender que en México la educación sexual debe cumplir con los siguientes puntos. Son: la información que se imparta deberá ser verdadera. Se impartirá de forma precisa y con delicadeza. Deberá adecuarse a la edad y capacidad de asimilación del individuo. Deberá tomarse en cuenta el sexo y el ambiente en que se desenvuelve el individuo. Además, se le orientará con respecto a su curiosidad y sus tendencias, enseñándole a relacionar los hechos y a encauzar sus comportamientos. Y también obedecerá al tipo y gravedad de la discapacidad que presente la persona. Además, deben tomarse en cuenta otros factores como son la familia, la escuela, la comunidad, las instituciones, en fin, todo aquel contexto o toda aquella persona que esté participando de manera directa o indirecta en la formación de la persona con necesidades especiales, tomando en cuenta que la sexualidad es un elemento central de su integración, logrando que la asuma con responsabilidad y con respeto. Y una vez que hemos logrado entender cómo se debería enseñar la educación sexual a partir de los factores que la componen y obedeciendo a ciertas características de acuerdo con la necesidad especial en cuestión, debemos también entender cuáles son las características relacionadas con la sexualidad. Las personas con retardo mental. Sé que a lo mejor este término no es el que más nos gusta, pero bueno, por fines de practicidad lo vamos a estar utilizando en este video. Las personas con algún retardo mental suelen tener fallas a nivel cerebral
que van a afectar su capacidad de abstraer y simbolizar y que dificultan entonces la adquisición de ciertos aprendizajes. Por eso es que tienen un tipo de pensamiento muy concreto que dificulta la comprensión de muchos conceptos, entre ellos lo que está relacionado con la diferencia de sexos y la reproducción. De una u otra forma, la sexualidad se manifiesta en todas las personas que tienen algún retardo mental, pero existen grandes diferencias debidas a la edad, al sexo, al grado de deficiencia y a las características individuales. Van a estar clasificados de la siguiente manera. Personas con discapacidad severa y profunda. Estas personas van a tener una forma de expresar su afectividad muy rudimentaria, a veces con masturbación, homosexualismo o incluso cierta actividad heterosexual manifestada en contactos, besos y otras acciones. Por las características de este tipo de personas, no se piensa siquiera en un caminar hacia la unión estable con el otro sexo. Después tenemos a la persona con discapacidad mental moderada, cuyas expresiones sexuales tienen formas más variadas. Aparece la amistad clara según las posibilidades entre ellos, presentan una realidad más complicada ya que confluyen por una parte con sus limitaciones reales y por otra con sus deseos. Y la vida afectiva y sexual no basta con quererla, sino que requiere tener posibilidades para desarrollarla. Y por último tendremos a las personas con discapacidad ligera, que por su grado de autonomía tendrán un sistema de relación más grande, pudiendo llegar a la unión con otra persona de una manera satisfactoria, al igual que pueden alcanzar habilidades vocacionales o laborales necesitando solo relativa asistencia. En concreto, este grupo en la actualidad ha conseguido poco a poco ser más comprendido y respetado en el desarrollo de su vida afectiva y sexual. Hablamos de la cuestión de cómo se reprime a estas personas o se cree que no tienen este tipo de necesidades o que no las saben controlar, porque a pesar de la evidencia de los efectos negativos que tienen los condicionamientos sociales, o sea, como la discriminación, sobre el comportamiento sexual de las personas con algún retardo mental, todavía atribuyendo a esto las siguientes dificultades. Su razonamiento y juicio social son deficientes, por lo que sus relaciones afectivo-sociales son muy pobres. Muestran afecto indiscriminada e impulsivamente. No pueden o les cuesta mucho expresar y verbalizar sentimientos, pensamientos y experiencias. Tienen dificultades para distinguir lo real de lo no real, los sueños y las experiencias imaginadas con lo que en realidad está ocurriendo, o tendencia a mostrar su cuerpo o manifestarse del mismo en cualquier situación. Dicho esto, debemos tener en cuenta que las personas con necesidades educativas especiales tienen las mismas necesidades interpersonales que el resto de la población y por esto deberían también tener las mismas oportunidades para poder ejercerlas y resolverlas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Yo soy Nadia Beltrán, licenciada en Psicología, y el día de hoy vamos a estar hablando de las necesidades educativas especiales, específicamente en el desarrollo sexual de estas personas. A lo largo de la historia se han formulado diferentes definiciones de lo que es la sexualidad, todas ellas reguladas y modificadas dependiendo del contexto social, cultural y temporal donde tengan origen y sean aplicadas. Entonces vamos a tomar una definición que en este caso está establecida por el Departamento de Educación Integral de la Sexualidad Humana del Ministerio de Educación Pública en el 2001. La sexualidad entonces es un elemento básico de la personalidad, de modo del propio ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, de expresarse y de vivir el amor humano, y es parte integral del desarrollo de la personalidad y de su proceso educativo. En el sexo radican notas características que constituyen a las personas como hombres y mujeres en el plano biológico, psicológico, social y espiritual. Las personas menores de edad tienen el derecho a la formación e información adecuadas y oportunas sobre la dignidad, tareas y ejercicio del amor, sobre todo en el seno de la familia. De acuerdo entonces con esta definición, vamos a entender que la sexualidad abarca un conjunto de aspectos relacionados con el desarrollo de las personas para que participen de manera activa en la sociedad. Toma un papel muy importante en la vida de la persona, por lo que se requiere de una educación para toda la población, que debe iniciarse en edades tempranas y sin distinción de ningún tipo. Hablando específicamente de las personas con necesidades educativas especiales, tenemos el problema de que hay una enorme falta de información y también muchos prejuicios que contribuyen a mantener este tema como algo ajeno a las personas con necesidades especiales. Actualmente, la persona que tiene una discapacidad ya también se le otorga el derecho a una educación que englobe todas estas facetas de su personalidad, incluyendo desde luego la parte afectiva y la parte sexual.
Entonces, en este video vamos a estar hablando sobre algunos factores que intervienen en el desarrollo psicosexual de la población con necesidades educativas especiales. Entonces, primero que nada, ¿qué es la educación sexual? La sexualidad humana no nada más tiene un componente biológico con su función reproductora, sino que también tiene un papel primordial en la relación con las demás personas. La comunicación y expresión de los afectos influye en gran parte la cultura, tanto en la construcción de conceptos como en la formación de valores alrededor de la misma. Esto quiere decir que a pesar de que los papás no den una educación formal sobre el tema dentro de sus hogares, cualquier persona va a acabar recibiendo educación sexual a través de las acciones, de las actitudes que observas alrededor, principalmente dentro de su círculo familiar y posteriormente en su contexto social, ya sea por aquello que se diga abiertamente o hasta por lo que se omita. Todo es información que termina por construir la percepción que se tiene sobre la sexualidad. Debido a lo anterior, es que en los últimos años ha surgido la necesidad de concientizar a la población sobre la importancia de la educación sexual, porque había muchos mitos, es decir, todavía los hay, ¿verdad?, donde se evita brindar la información dentro y fuera de casa. Actualmente ya consideramos que la educación sexual debería basarse en 4 aspectos fundamentales, que son vivencias, actitudes, valores e información. Las vivencias se van a referir a estas experiencias que desarrollan las habilidades necesarias para un uso racional de la sexualidad, destacando en este punto el contacto físico que se tenga con los padres o el juego con otros niños. Las actitudes tienen que ver con cómo se perciben los distintos eventos, los pensamientos y sentimientos que surgen alrededor de él y la forma en que las personas actúan ante ellos. Los valores, como creencias propias de la personalidad respecto a lo que está bien y a lo que está mal. Y finalmente la información, que tiene que ver con los datos reales y objetivos alrededor del tema. Ahora ya se entiende por qué se tienen que abordar estos 4 factores cuando queremos enseñar sexualidad. Es imposible manejarlos por separado, debido a que pues forman una red en la que se trabaja a todos los niveles del ser sexual. Este video se va a estar centrando en los obstáculos que hay para que estas personas desarrollen su sexualidad de manera plena o lleven una educación sexual de manera adecuada. Vamos a tener primero en cuenta las diferentes etapas del desarrollo humano en general. En condiciones óptimas, de por sí tiene grados de dificultad. Entonces, cuando pensamos en personas con necesidades educativas especiales, estos obstáculos se potencializan. Y uno de los más importantes está presentado en lo referido a la educación propia y al ejercicio mismo de la sexualidad, lo cual se debe concretamente a 2 instancias. Una, el ámbito familiar y otra, el ámbito social. En cuanto al ámbito social, el principal problema es que en este ámbito se refleja el hecho, pues de la percepción que la sociedad tiene sobre las personas con necesidades especiales, que contempla nada más los aspectos médicos, los aspectos psicológicos y dejan de lado a todos los individuos como seres sociales, propiciando de manera inmediata que esas personas sean discriminadas, porque justamente el aspecto médico y psicológico refiere que son individuos que tienen cierta inferioridad, por llamarle de alguna forma, tanto a nivel biológico como en algunos casos fisiológico, por lo que no son contemplados dentro de la sociedad, debilitando a su vez diferentes aspectos de su vida, no solo el sexual. No nada más es necesario atacar los problemas de salud en las personas con necesidades educativas especiales, también hay que atender los aspectos sociales y económicos. Otro gran obstáculo para la educación sexual es la enorme responsabilidad que tiene la familia de estas personas y de cualquiera, y por esto debe trasladarse al ámbito social, no nada más reducirse al núcleo familiar, porque si logramos comunicar en el ámbito familiar, vamos a lograr también extrapolarlo al ámbito social y así integrar mejor a las personas con necesidades especiales y que ellos y ellas se sientan con mayor libertad para desenvolverse de una manera plena. Esto fue del ámbito social, pero como ves, se relaciona mucho con el ámbito familiar que dijimos que era otro de los factores que obstaculizaban la educación sexual adecuada para estas personas. En cuanto a la familia en concreto, uno de los principales obstáculos es como el sentido de inferioridad que se les atañe desde un inicio a los individuos con necesidades especiales, porque esta es la razón por la que los padres no toman en cuenta la opción ni los deseos de sus hijos, y esto solo conduce a que las personas se vuelvan absolutamente dependientes.
Y lo mismo sucede con el ejercicio de su sexualidad, porque como no les proporcionan información a sus hijos por miedo a que sufran, a que sean traicionados, a que los abandonen, además de temer que hacerse cargo de dos personas con necesidades especiales en lugar de solo una, y los obligan o los van orillando a mantenerse solos, y por eso en algunos casos los padres ocultan la información que todo individuo tiene derecho a saber con respecto a su sexualidad. Entonces los padres van a considerar así que sus hijos son seres asexuados, propiciando de manera directa que la sexualidad no sea una prioridad en la vida de ellos. De manera general, los principales obstáculos para una enseñanza óptima acerca de la sexualidad en esta población son los diferentes prejuicios que se tienen acerca de ellos como personas, aunado a la falta de información tanto de la sociedad como de los propios padres, además de haber muy poca promoción acerca de este tema. Finalmente, es importante remarcar que tener un impedimento de tipo físico o intelectual no es ningún obstáculo para estar discapacitado sexualmente, ya que la sexualidad no tiene que ver como una función biológica, sino que también incluye aspectos de intimidad, sentimientos, afectos, tanto a nivel individual como interpersonal. Espero que este video haya sido de utilidad para ti.